todas formas, pues como aquí estamos en confianza, seguro que tendremos ocasión de que nos cuenten un poco pues, todo el trabajo que han hecho. Entonces, tengo que salirme de unos cuartos, o sea que me tengo que ir quitando. Y deciros que, bueno, que a Manzanabí hace falta pocas presentaciones y yo estoy aquí simplemente pues, para agradecer el trabajo que hacen de preservación, ellos preservan, investigan y además ellos también constantemente están intentando reivindicar el patrimonio de Cabeza del Buey, porque sí que es importante que no solo enseñemos lo que tenemos, sino también reivindicar aquello que tenemos y que hay que cuidar, que es mucho, ¿no? Entonces, Cabeza del Buey se destaca por algo, por ser una villa vieja, una villa antigua y que tiene mucho patrimonio. Entonces, en ese largo recorrido histórico que ha tenido nuestro pueblo, pues ha dejado ella todas las civilizaciones que han pasado por él. Y bueno, pues siempre es importante que conozcamos lo que hay y que nos demos un tirón de orejas de vez en cuando, como para aquel libro de la lista roja, en la que nos decían dónde teníamos que poner el punto de mira. Yo solo puedo agradecer el trabajo que hacen, ¿vale? Porque no todo el mundo, aunque hay mucha gente que se interesa por la cultura, pues una asociación que trabaja por eso, por la recuperación y por difundir el patrimonio de Cabeza del Buey es muy importante, porque además el patrimonio es también generación de riqueza, no es solo importante en sí mismo, sino que a su vez, si somos capaces de difundirlo, porque además creo que Cabeza del Buey puede hacerlo, es uno de los pueblos que pueden presumir de tener un gran patrimonio y además dentro de la comarca de La Serena creo que es de los que más podemos presumir, ¿o no? Sí, se damos presumir. Entonces, también es generación de riqueza. Entonces, a lo largo del tiempo yo creo que Extremadura en general ha sido la bella desconocida, en general, y Cabeza del Buey en particular, ¿vale? Entonces, todo ese trabajo está todavía por hacer. Creo que tanto la comarca de La Serena como nuestro pueblo adolece de un gran proyecto turístico que atraiga a la gente hasta nuestra zona. Sí que es verdad que las vías de comunicación también son importantes y eso ahora está muy en boga, el tren, la autovía, para que la gente llegue hasta aquí, pero sí que es verdad que tenemos mucha riqueza que tenemos que dar a conocer. Manzanabí pues hace gran parte de ese trabajo, como muchos de los que estáis aquí, que estáis interesados por la cultura y por el patrimonio. Hay mucha gente anónima que diariamente sale a nuestros campos y encuentra cosas que lo estamos viendo todos los días por las redes sociales. Y eso es de agradecer, ¿vale? Porque eso enriquece nuestro pueblo, lo hace más grande y lo hace más importante a los ojos de la gente. Entonces, simplemente animaros a que sigáis, que sé que no hace falta animaros, no, porque pero yo os animo. Sí, animaros a que sigáis con esta tarea. Sabéis que el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, siempre va a estar ahí para lo que pueda echar una mano. El libro que nos trae hoy es el de las pinturas murales del Santuario de Belén, ¿qué os voy a decir yo a vosotros que no sepáis? Es una maravilla. Ayer, precisamente, que fui a dar una vuelta, porque como tenemos este jaleo de Muñoz Torrero y algunos ponentes se quedan allí, pues me fui simplemente a ver y la verdad es que entré, no había nadie, me senté y es que es una maravilla. O sea, sentarte allí en el silencio, simplemente a ver y a pensar es una maravilla. Entonces, bueno, pues este libro yo creo que se restauraron las pinturas por la Junta de Extremadura en el año 95 y bueno, pues creo que lo que intenta es eso, poner aún más en valor nuestro santuario de Belén, que sabemos que es un enclave cultural y paisajístico como en muy pocos sitios hay, ¿vale? Y nada más, bueno, deciros que también Manzanabí ha hecho libros de Muñoz Torrero, que sabéis que este fin de semana, por cierto, que os invito a todos a que asistáis al curso este fin de semana, porque yo creo que no va a dejar a nadie indiferente y bueno, pues ellos también hicieron un libro dirigido a pequeños, sí, ¿no? El cómic. En su día, que lo que hizo fue pues eso, intentar acercar la cultura a los más pequeños de una forma lúdica, que es lo mejor para que los niños aprendan, hacerlo a través de cosas que a ellos les atraen. Felicitaros por el trabajo y bueno, y desear que el libro tenga mucho éxito, que estoy seguro que lo va a tener. Pues ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a vosotros por venir. Perdonadme que ande un poco acelerada, pero es que estoy acelerada. Es que me tengo que ir, ¿qué hora es? Son ya las 8:10. Bueno, me quedo 10 minutillos. Venga, yo no voy a tardar. Yo lo he traído apuntado por si acaso se me olvidaba algo. Pues sobre todo gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en este magnífico espacio como es la Biblioteca Pública Municipal Casimiro Barbado González.
Gracias a nuestra alcaldesa, Ana Belén Valls, por acompañarnos, aunque como ella dice tiene otros compromisos, está muy acelerada, pero agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Hoy tenemos el placer de presentar en Cabeza del Buey el único libro que existe sobre las pinturas murales del Santuario de Nuestra Señora de Belén, detallado de la forma que lo detallamos nosotros y con fotografías de cada uno de los espacios. Para todos los capubovenses, y me atrevo a decir que para casi todos los ciudadanos de la comarca de La Serena, el Santuario de Nuestra Señora de Belén es, sin lugar a duda, un sitio emblemático. El recinto en sí, la ermita, la paz que se respira allí, como decía Ana, los espectaculares olmos que hay catalogados como una de las mejores olmedas de Extremadura y, como no, nuestra patrona, la Virgen de Belén, hace que hablar del santuario tenga un significado especial para todos nosotros. Cuando nos surgió la oportunidad de presentar un proyecto al Ayuntamiento de Cabeza del Buey, que entraría dentro de las subvenciones que otorga anualmente a las asociaciones locales, teníamos claro qué queríamos hacer. Nos parecía que Cabeza del Buey y su historia necesitaban de este libro, de un libro que explicara a cualquier visitante de la ermita el sentido, la simbología y el significado de cada una de las pinturas murales que lo albergan. Estamos muy acostumbrados a ir con frecuencia al santuario, a visitar la patrona y seguro que hemos mirado, como decía Ana, y contemplado infinidad de veces las pinturas, pero ¿os habéis parado alguna vez a pensar quiénes son todos esos personajes bíblicos? ¿Qué son las escenas que ahí se nos están representando? ¿Por qué hay representadas determinadas escenas? Seguro que ahora lo estáis pensando, estáis visualizando la ermita. Yo os puedo asegurar que es cierto que habremos pisado 1000 veces el santuario, pero desconocemos con exactitud lo que sus pinturas nos quieren decir tanto en la cúpula, en las pechinas, en la capilla del Evangelio, de la Epístola o en las bóvedas. Y es aquí donde la Asociación Cultural Manzarabía hemos querido poner nuestro granito de arena. Hay que recordar y destacar pues siempre la labor que el Ayuntamiento y la Junta hicieron hace años y siempre manteniendo, restaurando las pinturas que sin duda han conseguido de momento y que debido a la humedad que había se hayan rescatado textos y figuras, pero que algunos desgraciadamente ya se han perdido por completo. Y para que no se pierda ninguna información más, para que todo quede documentado, hemos hecho un gran esfuerzo para que este libro pueda imprimirse. A partir de ahora, el fondo local de nuestra biblioteca, donde hoy estamos, cuenta con un libro más que habla sobre la historia de Cabeza del Buey. Y antes de terminar, quiero agradecer, como siempre, enormemente el trabajo de mi amigo y de mi compañero Miguel Ángel Latorre, que sin él este libro no hubiera salido adelante. Eso seguro, porque suyos son los textos que hoy podéis leer. Y gracias también a mi hermano Emilio por su trabajo de fotografía y maquetación que tantos quebraderos de cabeza le dan y que yo le doy. Ahora sí, pues sobre todo gracias a todos. Ya sabéis que podéis adquirir el libro cuando queráis, que está a vuestra disposición. Eso sí, que la edición es muy limitada, no hay muchos ejemplares, porque al ser todo en color, pues obviamente la impresión cuesta mucho dinero, aunque tenemos lógicamente subvención del ayuntamiento, pues la propia asociación tiene que aportar dinero para que el libro se pueda imprimir. Así que ahora os dejo con Miguel, que él es el máximo sabio que hay de esto ahora mismo, hombre, claro, y nos va a dar algunos detalles, ¿vale?, de algunas de las pinturas que él ha querido que veamos ahora. Y sobre todo agradeceros enormemente que estéis aquí esta tarde-noche. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de empezar lo del libro, quería decir que al final el libro no deja de ser una especie de guía para poder visualizar todas las imágenes que componen la ermita de Belén, que son muchísimas y son apabullantes. Entonces es una manera de que con el libro en la mano podáis visitar y reconocer las imágenes y saber qué quiere contarnos. Al final todo lo que es la religión, las religiones manejan mucho la simbología y en este caso Belén no deja de ser igual. Maneja muchos elementos simbólicos que lo vemos como algo más cotidiano porque forma parte de nuestro entorno más que está metido dentro de nosotros mismos porque lo vemos muy a menudo, pero es buscar ese significado oculto que muchas veces tienen las imágenes. Y en concreto el pintor de Belén es un jugador. Yo cuando hago alguna visita suelo contar que él juega, y juega muchísimo, porque distribuye textos a lo largo de toda la capilla, luego ya os contaré un poco más y iré entrando en detalle, y él es un gran conocedor también incluso del latín, de todo lo que es las tradiciones de la Iglesia, incluso algunos textos que no son apócrifos. Entonces, él maneja una cantidad de textos que es complicado que alguien a lo mejor de un entorno no culto
pueda llegar a conocer. Es decir, estamos hablando o que bien detrás de él hay alguien relacionado con la Iglesia o bien él mismo es un conocedor de los textos eclesiásticos. Hay que entender, antes de nada, las pinturas de Belén, si miráis aquí un poco, refleja todo un periodo que es el siglo XVIII. Estamos hablando del barroco español. Es importante Cabeza de Albuey en ese periodo por la cantidad por el poder socioeconómico que tiene la población. Ese poder socioeconómico está basado sobre todo en lo que es la industria lanar, en todo lo que es la Real Fábrica de Paños, todos los telares, los lavaderos de lanas que están administrados por mercaderes italianos. Todo ese entorno económico hace que florezca la recuperación, remodelación y remozamiento de todo lo que son los grandes monumentos de Cabeza de Albuey, la sacristía, la ermita de Belén o las pinturas, por ejemplo, que también se van a dar en Nazareno en el 17, pero que estamos en ese margen 17 y 18. De hecho, luego lo contaré también, una de las teorías que se maneja en la guía es que toda la obra de financiación de las pinturas de Belén las llevaría a cabo toda la Real Fábrica de Paños. Y hay elementos que indican que la Real Fábrica de Paños está detrás del aporte económico para hacer todo lo que es la labor de pintura y ladrillo que se hace en ese periodo. Y ya luego os cuento pequeños detalles. Para empezar, todo lo que una de las primeras imágenes sería la cúpula. Lo que hace todo la guía es recorrer cada uno de los personajes que, por ejemplo, en este caso componen la cúpula, desde la presencia de la Virgen, que estaría en posición de Inmaculada Concepción. Es una posición que se reconoce en Inmaculada Concepción porque además un pintor sevillano, Pacheco, establece cuál es la imagen de la Inmaculada Concepción. Y está rodeado de 12 estrellas. En este caso, el autor de Belén lo transforma las 12 estrellas en 12 cabezas de ángeles. Y rodeando a lo que es la Virgen María, flanqueando, están San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Mateo, Santo Tomás. Entonces lo que hace es un poco, la guía es recorrer todos esos personajes que vemos y que a lo mejor no sabemos quiénes son. Asomados al balcón, esto es bastante típico del barroco, lo crear como un efecto visual para hacer más grandes los espacios, es un trampantojo. Entonces finge como un balcón en el que se asoman personajes distintos de las distintas órdenes religiosas. Aparece incluso, se pueden reconocer algunos, a otros que no se les identifica tan claramente, San Juan Bautista, San Beatriz de Silva, sí se pueden llegar a reconocer. Vamos a ver en Belén una cosa importante, que es lo que voy a contar, que las imágenes sí las podemos llegar a reconocer, pero está tan plagado de textos, y vais a ver dónde hay textos en lugares que hasta que no te arrimas a la fotografía no sabes que hay un texto, que son la problemática, porque esos son los que se están perdiendo. Recuperar un color de una túnica, o recuperar una mano, o recuperar una pierna, un zapato, es relativamente sencillo si tenemos un referente. Pero recuperar todo un texto es complicadísimo, teniendo en cuenta que a principios del siglo XIX hubo una restauración que modificó los textos. Porque además en fotografías de antes del 95 para acá, se modifican los textos y se recuperan los originarios. Entonces durante mucho tiempo no se sabía lo que ponía porque es en latín. Y me imagino que el restaurador del principios del siglo XX no sabía tanto latín y modificaba las letras. Os voy a enseñar una serie de fotografías de todo el conjunto. Es que esto es como enseñaros algo que habéis visto toda la vida. Pero es un poco la idea. Tenemos desde la cúpula, esto sería la capilla del Evangelio. Sí, esta es la del Evangelio. La capilla de la Epístola y lo que es el ábside. Este sería todo el conjunto que compondría Belén. ¿Veis? Está abarrotado. Abarrotado me refiero abarrotado de flores, columnas fingidas, marcos de cuadros fingidos, hornacinas, molduras, todo pintado para crear el concepto del esplendor y abrir el espacio. Es bastante típico del periodo. En cuanto a los textos, todo lo que es el conjunto de Belén está dedicado a la Virgen. Evidentemente la figura principal es la Virgen. Y hay textos que sí se reconocen muy bien. En este caso están todos escritos en latín. Lo he elegido porque os tiene que sonar lo de Madre del Amor Hermoso.
La frase, esa es una de las frases que aparece en Belén. Es ego Marte pulcra dilectiones, madre del amor hermoso, del temor y del conocimiento, y la santa esperanza. En este caso, lo curioso, por ejemplo, imaginaros la labor que tiene alguien como el pintor de Belén para hacer toda una capilla dedicada a la Virgen cuando en la Biblia no se habla de la Virgen. En la Biblia, como tal, la vida de la Virgen está reducida prácticamente al Evangelio de San Lucas y elementos puntuales. Entonces, todo lo que es el trabajo de investigación en torno a la figura de la Virgen para contar todo lo que nos cuenta es en textos antiguos, en textos apócrifos, en tradiciones orales o en una cosa que hace el mundo hebraico, que es personificar las cosas. En este caso, todo eso que parece que lo dice la Virgen de sí misma, yo soy la madre del amor hermoso, en la Biblia lo dice la sabiduría. Todos los textos en ese caso están dedicados a la sabiduría. La Virgen adquiere el concepto de la sabiduría. Y si veis los textos, este en concreto, que estos son los que rematan la cúpula, lo que hace el libro es ver el texto, ver la imagen. No sé si imaginaros. Os pongo un ejemplo. Es que quiero ir a esos textos. Imaginaros que, por ejemplo, lo que hace es que cada una de las imágenes va acompañada del lugar y de la significación que tiene cada una de las imágenes para llegar a una mejor comprensión de todo, ¿vale? Porque sí es cierto que no hay que ver, muchas de las imágenes no se pueden ver de manera individual, sino que se tienen que ver en conjunto. En el concepto de lo que habla la sabiduría son 4 escudos que están en distintas posiciones, pero todo el conjunto conformaría la idea de la Virgen vinculada al concepto de la sabiduría, pero están en posiciones distintas. Eso es el juego que hace el autor de Belén, pero aún él va a enredar mucho más, ¿eh? Ya os diré cómo enreda. Otros textos que no están vinculados a imágenes. El anterior no hay una imagen que tenga que explicar el texto, y estos, por ejemplo, son textos que tampoco están vinculados a una imagen. En concreto, esto es para leerlo en el sentido de las agujas del reloj. Lo que va a hacer aquí es recorrer todos los días antes de Navidad, desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, poniendo el inicio de un cántico, el cántico de las antífonas en O, antífonas mayores. Y cada uno de los angelitos tiene el inicio de uno de esos cánticos. Y está distribuido en torno a la cúpula, en el sentido de las agujas del reloj, para acabar también con el 24 de diciembre con otro texto. Imaginaros el planteamiento de estructura que tiene, que no se puso a pintar y ya está. Primero hizo todo un trabajo previo de distribución de las imágenes para darle un sentido. De hecho, estas imágenes, luego vais a las particularidades, estas imágenes hacen de alguna manera a un pueblo que no tiene conocimientos de latín o que no tiene conocimientos incluso de lectura, poder aproximarse de algún modo a todos los cánticos que se hacen en ese periodo. De hecho, esto no es el cántico completo, las antífonas son más largas, pero este es simplemente el inicio de los cánticos. Yo me sé el cántico de oídas, entonces de algún modo eso me indica cuál es el que toca cada uno de los días. Si yo voy el 17 de diciembre, sé que toca el O sapientia veni a docendunus. Entonces yo ya sé que ese es el que tengo que cantar. Si el que está al lado es el del 18 de diciembre, sé que si voy a misa Belén el 18 de diciembre, el cántico que se va a dar en esa misa va a ser el O Adonai. ¿Veis como una manera también de los libros estos que muchas veces nos dan en la misa para seguir los cánticos? Pues en Belén están pintados. Tenemos luego imágenes que están relacionadas con los textos. ¿Veis en la imagen de arriba? Que si no la acompañase el texto no se tendría sentido, no se reconocería. Vemos una figura que lleva en la mano una espada, como una especie de espada en llamas. Aquí hay un juego que es curioso, ahora os voy a decir por qué. El celus domus comedit me, celus domus tua comedit me, que es lo que pone abajo, nos hace referencia a la expulsión de los mercaderes del templo. Entonces la figura de arriba, ¿quién es? Jesús expulsando a los mercaderes del templo. En la Biblia Jesús los expulsa con un látigo. En este caso, la figura tiene como una espada flamígera. Esto es un juego que no entiendo, yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Esto al final no deja de ser un punto de partida para investigaciones posteriores. Quien tiene el látigo es San Miguel, que está abajo.
Sí, de hecho en la fotografía se puede ver un trocito del látigo en la esquina, en el lateral, se ve un trozo del látigo. Aquí se intercambian los atributos. San Miguel lleva el látigo que llevaría Jesús y Jesús lleva la espada flamígera que llevaría San Miguel. La batalla contra los impíos, que es toda la significación de esta sala. Todas las imágenes que tiene esta sala va vinculada a la lucha contra el impío. Y lo vais a ver porque aparece David con la cabeza de Goliat, Judith con la cabeza de Holofernes, Jesús expulsando a los mercaderes del templo, y aparece Jacob en la escalera de Jacob, que también tiene una vinculación en esa lucha de la construcción de la iglesia y la lucha contra los impíos. De eso va el libro, básicamente, dar un significado a todas las imágenes y el significado un poco más oculto. Entonces sería el conjunto de las pinturas del lado del Evangelio. ¿Veis la bóveda? Que está también llena de pintura, todo lo que es el arco de la bóveda. Ese arco de la bóveda es el que nos da el punto de partida para entender que la Real Fábrica de Paños está detrás de todo esto. Son imágenes de la Sagrada Familia. Casualmente, la Sagrada Familia, San José, la Virgen y el Niño, pero la Virgen aparece tejiendo, San José aparece arreglando una rueca, la Virgen aparece hilando, la Virgen aparece cosiendo, la Virgen aparece entregando unos paños. ¿Veis? Y esas imágenes no son en la Biblia, esas imágenes no están vinculadas a la Sagrada Familia. Aparecen en un texto relacionado con el concepto de cómo debe ser una familia o cómo debe comportarse una mujer en el concepto del núcleo familiar. No están vinculadas a la Sagrada Familia. Lo que hace el autor es sacar esa información del eclesiástico para vincularlo a la figura de la Virgen y a la Sagrada Familia. Esta es quizá una de las imágenes más icónicas, porque ahí es donde se buscan las tijeras, las famosas tijeras. ¿Veis? Esta imagen de la Virgen está cosiendo. Y de hecho el texto de abajo es síndone fecit. Además es como una imagen premonitoria. La síndone es la túnica de Turín. El significado del síndone es ay, ahora se me ha olvidado. Es la tela. El nombre en latín es lo que es la tela. O sea, como el lino. Imaginaros que la traducción sería lino. No sé si es lino o lana, pero esa sería la idea. Entonces, pero pone el síndone en fecit. Mirad qué está haciendo San José. ¿Qué creéis que está construyendo? Tiene como una especie de cruz. Pero es que el niño que está detrás, con un ángel, está portando otra cruz. La Virgen está cosiendo un lino que está casi premonitorio de estar preparando la muerte de Jesús. ¿Vale? Las tijeras, por si lo queréis saber, están encima del cesto. Así ya nos casáis. Dicen, ¿no? Sí. Esta imagen, de hecho, está recuperada de las fotografías anteriores al 95 a esta hay una diferencia brutal, porque en el 95 toda esta parte inferior donde está el cesto apenas se ve. Entonces, de hecho, las pinturas se recuperaron bastante. Esta es de otra de las imágenes. Veis que esto todo está totalmente perdido. La parte de atrás, la Virgen está entregando unos paños a un mendigo. Intentad leer, si podéis, lo que dice el niño, que es el que está a los pies. Es que ni siquiera es latín. O sea, es latín, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el artista de Belén lo que hace es poner las frases al revés y darle la vuelta a las letras. Eso solo lo podríais ver si ponéis un espejo delante. De hecho, el inicio se lee, ahí se leería de derecha a izquierda. Pone mi fecisteis, conmigo lo hicisteis. Hace referencia a la entrega de los paños y el niño dice de sí mismo, conmigo lo hicisteis, también hay que hacerlo con los demás, el concepto de la preocupación por el prójimo. Y si lo veis, eso lo hace mucho. Lo hace mucho cuando una tela gira, pone unas letras en una tela y la tela gira y cambia la posición de las letras. Pero normalmente en Belén los personajes hablan. De la boca de los personajes salen letras. En este caso, el diálogo que diría el niño Jesús. Pero no solo ahí, en mucho. Habla Dios, habla el Espíritu Santo, habla el propio Jesús, cuando se refieren a la Virgen. De hecho, salen de las bocas, luego lo vamos a ver también.
Esta es una de las cosas más curiosas que tiene, porque se cree que pueden ser calcos, que utilizase algún calco para mostrar la imagen, y eso haría que las letras estuviesen volteadas. Solo que sí es cierto que en muchos sitios hay una intención directa de voltear las letras, que no es un error. O sea, que es que él mismo, el autor, tiene una intención de voltearlas. No sabemos muy bien por qué. Curiosidades. Imaginaros el conocimiento del autor. ¿Cuántos arcángeles conocéis? Arcángeles. Los más oficiales. Miguel, Gabriel y Rafael. Creo, si no estoy confundido, creo que hay hasta 7 que se han ido perdiendo por popularidad o por tradición o eso. Ese que tenéis ahí, que yo en un principio, las primeras veces, tuve un pequeño error, porque sí es cierto que hay algunos textos antiguos que hablan sobre la figura de Lucifer, como figura vestida de rojo, con el concepto de la coronación y todo eso. Pero sí es cierto que no encajaba mucho en todo el conjunto. Podría haber sido, pero no encajaba. Ese es San Geudiel. San Geudiel, además en textos de estudiosos bíblicos, de estudiosos de la propia Iglesia, hablan de un ángel capaz de coronar, que es lo que está haciendo, o condenar. O sea, tiene esas dos virtudes. O sea, o te corona o te condena. De hecho, toda esa sala es una especie de advertencia. De hecho, aparece la zarza en llamas, que te advierte que estás entrando en el lugar sagrado. Ten cuidado por este ángel que controla la entrada a esta sala, a esta capilla. Está el Arca de Noé, con el concepto también del castigo. Y están dos figuras, que es las que están encima, que son dos sacerdotes. El concepto del sacerdote con dos líneas. Están por un lado Melquisedec y por otro lado Aarón. Ambos, en algunos textos se habla sobre la tradición de sangre de los sacerdotes o no tradicional. Entonces enfrenta dos líneas para llegar a ser sacerdote. Con esto también hablamos de ese concepto de advertencia a la orden sacerdotal, del lugar sagrado, del espacio que vais a habitar, en el que se va a estar. Y aquí el gran juego, este es el juego, esto enloquece. Tenéis ahí, esa imagen es bastante popular, la tenéis que reconocer, la Virgen embarazada visitando a otra embarazada. La visitación, de hecho, la visitación a Santa Isabel. De hecho, las imágenes están acompañadas de texto. El texto que ves abajo es el inicio de lo que la Virgen le contesta a Santa Isabel. ¿Qué ocurre? Esta escena, la visitación, tiene solo un apartado en la guía. ¿Por qué? Porque todo lo que es el canto del Magnificat, que no es el canto, sino todo lo que dice la Virgen a Santa Isabel, es de las pocas escenas que sí aparecen en la Biblia, y lo cuenta San Lucas, sobre la vida de la Virgen. Y todo ese texto está distribuido por todo, pero por todo la cúpula y todo el espacio central de la capilla. De hecho, el texto empieza aquí, continúa con un ángel, continúa con otro, continúa allí, y lo que hace es circular todo lo que es la capilla. Imaginaros la complicación, lo que vuelvo a decir, de construcción y situación de cada una de las imágenes y cada uno de los textos. Está explicado aquí, para que lo veáis. De hecho, el autor incluso se come algunos de los versículos porque cuentan exactamente lo mismo que el anterior y no le queda espacio. O sea, lo reduce. De hecho, él hace una especie de selección de versículos para que le encaje en su idea. Entonces, toda el apartado 4 del libro está dedicado más que a la visitación, para que lo veáis tranquilamente. Vamos a continuar, que estoy un poco pesado hoy. Tenemos otras complicaciones. Las imágenes acompañadas de texto, cuando el texto de abajo, que es ese, se ha perdido. Para mí ha sido totalmente imposible. Sé que aparecen letras,
Sé que reconozco algunas palabras, pero no he localizado los textos. No sé si es que se han transformado tanto, no se han transformado, si es el original, si no es el original, porque sí da la sensación de que hay repintes de algunas letras. Es una complicación. ¿Cuál es la suerte, la gran suerte de esta imagen? Esta imagen durante mucho tiempo se ha creído que era de tradición popular. De hecho, el único estudio que hay iconográfico sobre las pinturas es el que se hace en la restauración de 1995, pero es un estudio muy somero porque la idea es restaurar, no hacer un estudio iconográfico. Sí hacen un repaso, pero muy somero. Y de hecho esta imagen dice tradición popular. Ya, es que además lo podéis leer. Imagen, tradición popular, y no hace no dan más detalles. ¿Veis que los personajes están hablando? Que sale, eso no es una mancha, es que sale como una especie de hilo de voz, y sobre ese hilo de voz lo que hay escrito letras, tanto de la figura que está en el trono como la figura que está abajo. En las letras del personaje masculino, el que está entronizado, el que está en el trono, las tres últimas letras son E-S-T, y esa es la clave para encontrar todo eso, que es que te vincula al libro de Esther. Entonces tú vas al libro de Esther y encuentras que esta es la escena de Esther suplicándole al rey Asureo por su pueblo. Está suplicando, volvemos a la figura de la Virgen, en este caso personificada en la figura de Esther, pidiendo la salvación de su pueblo. De hecho, el texto que dice la Virgen debajo es el texto que dice la reina Esther al contestarle al rey Asureo. Solo por esas tres letras finales, porque los textos de la Virgen están dados la vuelta, tan como la frase del niño. La problemática de Belén, esto es la Virgen del Carmen, y en esto se nota porque aparece incluso en las flores que hay en el entorno de... ¿Habíais visto que las flores de ese monte están coronadas por palabras? ¿Veis que tiene palabras? Cuando te aproximas mucho las consigues ver, pero... cada una de las flores son detrás del personaje, creo que es San Elías, no, ahora mismo no sé. El detrás del personaje que está arrodillado también hay una flor con un texto. Son como 4 flores con distintos textos. ¿Qué ocurre? Lo que os decía, las imágenes se pueden recuperar de algún modo, O sea, o puedo crear una idea de lo que habría, pero los textos, imposible. La recuperación de los textos... En la anterior todavía se reconocen algunas letras, pero ahora mismo aquí se han perdido por completo. Esa es la gran preocupación de Belén, recuperar todos esos textos, porque no solo en la imagen, todas las imágenes que hay en Belén van acompañadas de un texto, excepto la parte, que también lo cuento, la parte de la epístola, que todas las imágenes no llevan ningún texto, y en mi teoría es porque sale de un texto apócrifo. De hecho, lo vais a leer. Cuento un poco, un único de los textos que habla sobre la vida de la Virgen es el protoevangelio de Santiago. Entonces es un recorrido, lo que hace el autor de Belén es un recorrido por ese protoevangelio de Santiago. Lo cuento también aquí en la guía. Entonces la complicación, por ejemplo, es eso, la pérdida de los textos. Vamos a para mí, 2 de las imágenes más importantes de todo el conjunto, que son los carros dorados. Imaginaros que esto nace de un poeta italiano que es Petrarca, que crea unos textos que son unas alegorías que se llaman Los Triunfos. Un poema, es un poema, no un cuadro, un poema. Y ahora mientras que yo os digo en qué consiste ese poema, de la alegoría del amor, me decís si no es eso. El amor es un carro dorado tirado por 4 caballos blancos, guiados por Cupido. Tradición pagana. ¿Quién está cabalgando el primer caballo? Un ángel con una flecha, ¿quién es? Cupido. Es la simbología del amor. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién está presidiendo ese carro dorado? La Virgen. ¿En qué se convierte la Virgen? En la simbología del amor. De hecho, todo el texto inferior que veis ahí abajo habla sobre la Inmaculada Concepción. Es un texto sobre la misa de la Inmaculada Concepción. Las figuras que están arriba, que ahí se ve un poquito, son la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad está hablando también a la Virgen. Tú eres la que me engendró, tú eres la paloma. Todas esas frases salen de la Santísima Trinidad.
Si os fijáis, ahí lo podéis ver, luego lo enseño. Y luego el triunfo, otro de los triunfos, en este caso es el triunfo de la Eucaristía, el Corpus Christi. El texto que tenéis debajo es una misa, la misa que crea Santo Tomás, un trozo de la misa de Santo Tomás sobre el Corpus Christi. Dentro de la misa de la Santísima del Corpus Christi hay un canto que es el Tantum Ergo, que también crea Santo Tomás, que de hecho, ¿lo veis arriba un angelito que saca como un papel? Eso es un trozo de la partitura. No sé si... eso sería para decírselo a alguien que sepa de música, si la partitura en general reproduce un trozo del Tantum Ergo. Porque pone Tantum Ergo y aparece... Es un tipo de notación antigua, que es en cuadradito, que no sé ahora cómo se llama. Entonces, las notas, no sabría decir, esto es para decírselo a un experto, si podrían iniciar lo que es el Tantum Ergo, porque el angelito saca la partitura. Veis otra vez, en este caso, la Santísima Trinidad hablándole otra vez la Santísima Trinidad en este caso está derramando sangre sobre la Sagrada Forma, y los dos angelitos que hay en los laterales son los que están hablando. En este caso, el carro está tirado por las figuras de los 4 evangelistas, un águila, un toro, un hombre alado y un león, que son los que van tirando del carro. Y mirad, ¿dónde hay letras también? En las ruedas de los carros. O sea, sí hay algunas que se consiguen recuperar y hay otras que no se consiguen recuperar. Esta es una de las ruedas del carro del Corpus Christi. De hecho, esta pasa por encima de gente, con el concepto del pecado. Y la figura de la Virgen, el carro de la Virgen, pasa por encima de una serpiente, con una especie de demonio que pasa, las ruedas pasan por encima. Todas las 4 ruedas de los 2 carros están llenas de letras. También lo cuento un poco de las que se pueden reconocer, hay algunas que no se pueden reconocer. Y para terminar, el último capítulo está dedicado al autor. ¿Quién es el autor de todo esto? No se conoce, pero sí firma. Firma porque en una de las partes, lo cuento también, donde pone la fecha, 1745, justo encima aparece como una especie de símbolo. Y yo pensaba que era un símbolo de división. En plan, pues esto para poner la fecha debajo, pero para separar un texto que hay arriba. Yo pensaba que era un símbolo de división. Hasta que me encontré ese mismo símbolo, ¿veis los cuartos traseros del caballo blanco? Como si fuese un sello, ¿esto? Ese es el mismo símbolo que está encima de la fecha. Pero es que además ese símbolo está también, ahí lo veis, en el buey que está del fondo, en los cuartos traseros. Es que se ve muy poquito. Luego en el libro lo veis. Ahí se vuelve a reproducir ese mismo símbolo. Eso es un anagrama que crea el propio autor para firma, como firma. Porque de hecho utiliza anagramas, utiliza el anagrama, en todo Belén utiliza el anagrama de Ana, de José, de la Virgen, o sea que no es que no los use. Entonces lo que él hace con su propia firma, en vez de firmar con el nombre completo, lo que crea es un anagrama para poder firmar todo lo que es el conjunto. No se sabe quién es el autor, yo creo que incluso hay zonas en las que hay la intervención de otra persona por las calidades y por los colores, la forma de tratar la imagen, sobre todo en el lado ese que digo del protoevangelio de Santiago, me da la sensación de que hay otra mano detrás, pero no sabemos quiénes son. Y ya un poco, no quiero revelaros más, ya con el libro vais a Belén, os sentáis allí tranquilamente y pues... Una visita. Vale, sí. Y esto es un poco, la verdad, o sea... Bueno, ahora apuntamos y hacemos una quedada. Y no sé si tenéis vosotros alguna pregunta. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna duda? Lo que queráis. Bueno. La idea es eso, un poco disfrutar de estas imágenes que las tenemos tan palpables, pero que nos han pasado desapercibidos. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez las ruedas llenas de letras? También es cierto que normalmente no nos aproximamos tanto, que lo vemos en genérico, y que muchas de estas imágenes, gracias a Emilio y la fotografía, se pueden localizar.
Porque, por ejemplo, la imagen del Mi Fecisteis del niño, sin una fotografía, no llega. El ojo humano no llega, tienes que estar pendiente. Incluso habría, con programas modernos, se podría filtrar para encontrar un poco también si hay algo detrás. Por curiosidad, lo que os decía de los cambios de los textos. El cambio del texto es impresionante. Tú ves el texto antes del 95, porque en la restauración pone cómo estaba el texto y cómo se modifica. Y en el original es como una especie de trabalenguas incomprensible antes del 95. Por eso en las restauraciones previas se hizo alguna modificación de los textos. Es un texto incomprensible. La restauración posterior, que eliminó esos textos que se habían puesto encima o esas letras, de repente apareció todo un trozo de eso, de la misa del Corpus Christi, que entonces adquiere una relación y un sentido que se había perdido un poco con esas restauraciones anteriores. ¿Y ya está? Y ya está. Sí. Muchas gracias.